En Surbanistas vamos a hablar de las ciudades que nos imaginamos. Vamos a hablar también de palabras raras. En Surbanistas hablamos de cosas que pasan en la calle. Que intenta traer a la discusión o desde el cual vamos a hacer una mirada de las ciudades distinta. Surbanistas va a ser esa discusión. Creo que en algún punto algo de Surbanistas tiene que ver con que todos tengamos la posibilidad o con que todos tengamos las herramientas de pensar las ciudades que vivimos. En Surbanistas también hablamos de las luchas urbanas. Y en Surbanistas también hablamos de las utopías. Utopías urbanas. Ciudades rebeldes. Ya la canción, pero canción no digo, tío, grabes el estribillo como te salga. Ya está grabado, ¿no? ¿No? Sí. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. Ese es el estribillo. En la calle. Esa es la mejor parte. Wow, wow, wow. Buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en el programa número 7 de Surbanistas en Radio La Colectiva. Nos acompaña Nico. Hoy está en la Nico consola. Operando. Nico no habla. Nico sí por ahora es como una especie de ente. No sabemos si existe. Si quieren hablo. Ah, sí existe. Tiene como voz de locutor y todo, Sí. Nico. Aparte se ríe de la canción que hacemos en la introducción, ¿no? Sí, el esto nunca estribillo. sale, esto es radio y no ven lo que pasa al otro lado del Se vidrio. cagan de risa porque canto muy bien. Bueno, ¿con qué venimos hoy? ¿Qué tenemos para este programa número 7? Bueno, hoy vamos a entrar con el tema de gentrificación en la lengua de las ciudades, un tema bastante discutido, digámoslo, en la actualidad, muy de actualidad. Sí, raro, un tema que está muy instalado y a la vez es bastante desconocido también, es una palabra complicada. Claro, muy conocida en el medio urbano, ¿no? En las discusiones urbanas. Totalmente. Bueno, después, urbanotopías, ¿qué vamos a hablar? En Urbanotopías vamos a hablar de Forlandia, un experimento muy interesante en Brasil, hasta increíble, diría yo. Una flor de utopía. Y después de ahí nos vamos a la calle. ¿Para dónde viajamos? Viajamos a la costa caribe colombiana, Qué Santa lindo. Marta, Carnaval de Pescadito. Venimos que no paramos en la calle, ¿no? De acá las vacaciones sin escala. Bueno, y terminamos Ciudades Rebeldes. Bueno, y después venimos con la plaza de Taksim, en Estambul. Bueno, tenemos para entretenernos. Vamos entonces. Larguemos la primera. Vamos a la primera sección. El diccionario de las ciudades. La lengua de las ciudades. Gentrificación. Función social de la propiedad. Rentas urbanas. Plusvalía. Justicia espacial. Justicia social. Derecho a la ciudad. Derecho al agua. Mercado del suelo. Urbanización capitalista. Guetos urbanos. Tasa de urbanización. Desarrollos urbanos. Regularización dominial. Ciudad como confusa. Metropolización. Megalópolis. Ciudades, resiliencia urbana. Extractivismo urbano. Bueno, muy bien. Entonces tendríamos que empezar por definir el tema, ¿no? Como para empezar a desarticular un poco el término. Bueno, entonces gentrificación viene del anglicismo gentrification, es decir, fue acotado, fue un poco arbitrariamente, digamos, traducido al castellano, ¿no? Para poder definir un poco este fenómeno, estos fenómenos urbanos que se dan en las ciudades. Entonces, la gentrificación, inicialmente descrita como la llegada de clases altas a un barrio tradicional, un barrio de bajos ingresos, y la expulsión de sus antiguos habitantes. Esto en pocas palabras, ¿no? Ya vamos a verlo un poco más detallado y cómo se da este desplazamiento. Pero en sí, inicialmente describía eso, la llegada de clases con mayor poder económico a los barrios obreros y el desplazamiento de estos pobladores tradicionales. Exclusivamente hablamos de Inglaterra, nuevamente 1960, la década del 60, cuando se empiezan a describir estos procesos. Igual hay bibliografía que muestra procesos similares ya desde el siglo XIX, entonces no es algo novedoso del siglo XX. Sí es novedoso la utilización del término y es novedoso para nuestro continente o para Latinoamérica por lo menos la introducción de este término en las discusiones urbanas. Pero bueno, para referirlo de manera más simple, la gentrificación es
podemos verla en cualquier ciudad latinoamericana, podemos ver estos procesos, y es cuando vemos que de repente en un barrio que era de ingreso económico bajo, de pobladores tradicionales, de repente por un proceso de valoración del suelo, por múltiples motivos, puede ser por un medio de una renovación urbana, por un cambio de uso del suelo. Mientras hablo de esto, vayámonos imaginando, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, no sé, La Boca, San Telmo, Palermo, Hollywood, Palermo, todos los Palermos que han sufrido este tipo de fenómenos. Si bien, como decía, tienen distintos matices en cada lugar y en cada caso, la idea general es esta. Entonces, inicialmente es como una depreciación del suelo, una depreciación del valor del suelo, con lo cual se lanzan proyectos de renovación o simplemente llegan nuevos habitantes a comprar suelo muy barato y construyen, mejoran las viviendas o hacen nuevos desarrollos, y esto lo que hace es incrementar el precio del suelo. Al incrementarse el precio del suelo, automáticamente pues se incrementan los precios de los alquileres, los costos de la vivienda y también el costo de vida, ¿no? Entonces, una de las características importantes es que también se eleva el costo de vida y termina desplazando a esos pobladores que no tienen la capacidad económica para consumir esos nuevos servicios, esos nuevos productos. Otra característica importante es que llegan nuevas cadenas de supermercados, nuevas cadenas de comercios que también desplazan a los mercados tradicionales. Entonces tenemos transformaciones económicas en el sentido de desplazar, por ejemplo, el antiguo almacén, la antigua panadería. Ya no vemos más la panadería de barrio, ya no vemos más el almacén de barrio, sino que ahora llega la panadería gourmet, que claramente es mucho más costosa, que generalmente corresponden a cadenas de comercio, y que termina desplazando al comercio tradicional, y la gente pues claramente no puede asumir estos nuevos costos. Otro tipo de transformaciones son las transformaciones sociales, es decir, llegan nuevos grupos sociales en el sentido de composición, por ejemplo, familiar. Ya dejan de ser familias extensas y empiezan a aparecer familias más pequeñas, familias generalmente parejas jóvenes, profesionales, con otro nivel educativo y con otro nivel económico, que tienen claramente mayor capacidad económica, ¿no? Porque generalmente son profesionales. Y otro tipo de característica es la transformación física del espacio, es decir, ya dejan de existir los antiguos barrios como los conocemos, más tradicionales. Ahora estaba pensando en el ejemplo de lo que sucedió en la ex autopista 3, donde demolieron para construir una autopista que nunca se llevó adelante, y ahora lo que hay son emprendimientos de edificios casi que de lujo para clases medias altas, y una transformación completa del entorno urbano, el espacio urbano. Si caminan por allí se pueden dar cuenta de lo que les estamos hablando. Sí, en general lo que vemos siempre en los procesos que se pueden denominar de gentrificación es que hay algún momento en la historia del barrio o de la zona un deterioro que no es un deterioro natural, que no es un deterioro espontáneo, sino que tiene que ver con la retracción de políticas públicas y con la desinversión, lo cual hace que el espacio físico se degrade, que haya peor calidad de servicios, o como en el caso, por ejemplo, de la ex autopista 3 en Buenos Aires, un proceso que nunca se completó, que dejó un barrio en una situación de semi-ruina, porque se expropiaron viviendas, se demolieron algunas, quedaron algunos habitantes, se expropiaron, pero no se expropiaron completamente, entonces se ocuparon algunas casas que habían sido previamente expropiadas, y durante muchos años hubo un desinterés del Estado, hubo un abandono en términos de política pública. Entonces eso es lo que, entre otros factores, pero como un factor preponderante, contribuye a la depreciación del suelo y de las propiedades. Entonces, si bien es verdad que este término, como lo planteabas al principio, incluye un montón de procesos muy distintos, que desde Inglaterra en los 70 hasta, por ejemplo, Latinoamérica en el siglo XXI, abarcan un montón de situaciones muy disímiles, sí podemos pensar que como característica general hay una depreciación que no es natural de una zona, y luego hay un desplazamiento por una valoración subsecuente de esa zona que antes estaba degradada. Entonces ese desplazamiento se da estrictamente por una valorización, una nueva valorización de la zona. No necesariamente vemos hoy en día en todos los barrios clases populares siendo expulsadas por clases medias. Muchas veces son clases medias las que son desplazadas por clases altas. Entonces el término gentrificación nos permite
amalgamar un montón de situaciones y ha permitido que los movimientos sociales, sobre todo en temas de vivienda y luchas urbanas, se reconozcan en diferentes ciudades, pero también hay que tener cuidado para poder ver las particularidades de cada caso atrás de esa palabra tan genérica. Y también es importante aclarar que los desplazamientos no son novedosos ni de este siglo, ni del anterior, ni inclusive del siglo XIX, sino que son procesos que llevan muchísimo tiempo, son fenómenos que tienen muchísimos años, que tienen, como lo decías, múltiples características. También es importante, y esta es una de las, seguramente, de las cuestiones centrales en esto, y es entender cómo la política urbana permite que se den estos procesos. Y de pronto, de alguna manera, dejar de ver como al chivo expiatorio que viene a gentrificar, como lo llaman, o el gentrificador. El hipster. El famoso gentrificador. El yuppie, el nuevo, ¿cómo se llaman? Los nuevos ricos, sino entender esto como un proceso permitido por una política urbana que claramente le interesa que haya depreciación del suelo y posteriormente una valorización del suelo, ¿no? Que en definitiva es eso. De hecho, uno de los teóricos que habla de gentrificación dice que se produce simplemente por una cuestión lógica del mercado, es decir, la depreciación del suelo, el aumento del suelo, y cuando se cierra esa brecha, pues definitivamente y por una cuestión lógica va a terminar desplazando a los pobladores tradicionales. Entonces, es interesante entender todos estos fenómenos como desplazamientos, que si bien lo enmarcamos en algo que se denominó gentrificación, podríamos hablar, en otras palabras, de desplazamientos, al igual que van a encontrar otros términos como turistificación, disneyficación, estudentificación. Entonces, si se ponen a analizar cada una de estas cuestiones, y por ejemplo en el caso de los centros universitarios y sobre todo de aquellos lugares donde hay mucha concentración de actividad universitaria, termina dándose un proceso parecido, pero en este caso es por la llegada de pobladores o estudiantes con mayor poder adquisitivo que los pobladores locales, y que terminan desplazando a los habitantes. Y si no terminan desplazando a los habitantes, por lo menos terminan desplazando la actividad residencial. Y se termina instalando de una manera muy fuerte la actividad económica, porque claramente los estudiantes promueven la economía de un sector. Claro, totalmente. Bueno, es un término que como lo anunciábamos, está en debate, es un término muy discutido, es un término controversial también, no hay acuerdos unívocos sobre lo que significa y sobre a qué procesos denomina, pero sí es interesante tenerlo presente y conocerlo y poder ponerlo en contexto, porque hoy en día es uno de los conceptos que permite organizar a las luchas urbanas, sobre todo en América Latina, donde en las últimas décadas los centros urbanos han sufrido mucho este proceso de muchos años de degradación y depreciación de las viviendas, y de repente de un nuevo interés de volver a poner los centros como lugares ligados a la cultura, ligados al trabajo, y como una puesta en valor muy fuerte que ha vuelto a producir desplazamientos no deseados, porque en definitiva cuando hablamos de desplazamientos en estos términos estamos hablando de que grandes masas de población terminan forzadas a moverse de sus lugares tradicionales. Bueno, en de vida algunos o casos de también comercio. violentos, ¿no? En algunos casos hay violentos. desplazamientos violentos mediante el aparato estatal. Pero bueno, como dice un colectivo que analiza este caso, que es Lenhart Rotation, dicen que gentrificación no es un nombre de señora, entonces ahí les dejamos el dato para el que se interese más en estos temas. Y lo dejamos abierto también para futuras discusiones, es un término que da para pensar mucho las ciudades contemporáneas. Bueno, entonces nos vamos con la sección número 2. Urbanotopías. Urbanotopías. Utopías urbanas. Urbanotopías. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, a lo largo de todos los programas que venimos charlando sobre las utopías urbanas,
hemos hablado de utopías y de distopías para marcar una diferencia entre esas imaginaciones positivas de una ciudad futura y imaginaciones o prefiguraciones deformes y negativas. Lo que vamos a charlar hoy es bastante difícil de enmarcar, primero porque pasó de la idea al territorio, y segundo porque no es tan fácil ponerle el límite entre la imaginación que podríamos llamar positiva utópica o negativa distópica. Vamos a hablar de Forlandia, que como su nombre bien lo indica No es un juego del ego. No, es la tierra de Ford. Fue una idea de Henry Ford que comenzó a gestarse en 1926 y que terminó de materializarse 2 años después en el medio de la selva brasilera, en pleno Amazonas, en Brasil, en una zona que Henry Ford le compró, en un área de unos 15.000 kilómetros cuadrados que le compró al gobierno brasilero, a orillas de un río, para desarrollar una ciudad a escala de la producción que se estaba llevando en Estados Unidos, para alojar unas 10.000 personas, 10.000 trabajadores. La movilización fundamental de Ford era no tener que estar sometido a comprarle el caucho a Inglaterra, que era en ese momento el mercado monopólico, cuando en Brasil claramente podía producir el caucho in situ con mano de obra local y bajar los costos para la producción de sus automóviles, ¿no? Pongámonos en estos viajes que vamos haciendo en el tiempo en Urbanotopías, en principios del siglo XX, en el impacto que tuvo la llegada masiva del automóvil, la estandarización de los procesos que introduce la fábrica Ford, el cambio también en términos de ciudades, que significaba la introducción del automóvil como un producto ya no de lujo, sino de masas, ¿no? El impacto que va a tener a lo largo de todo el siglo XX, poder recorrer las distancias en un vehículo motorizado individual. Entonces, en este contexto, Ford compra esta superficie enorme y construye una ciudad para todos los trabajadores, que eran mano de obra brasilera, porque era lo que le permitía también abaratar costos, y directivos norteamericanos que iban a instalarse. Sí, como cualquier empresa que explotaba los recursos en las colonias. Totalmente. Entonces, durante los primeros años no fue fácil. Ford tuvo algunos problemas. No está de más decir que Ford nunca viajó a Forlandia. Todo lo imaginó y lo manejó desde Estados Unidos. La fábrica importante de Ford en ese momento estaba en Detroit. Entonces, se exporta un modelo, se llevan todas las maquinarias de Estados Unidos, pero hubo un pequeño detalle, que es que fue mal la plantación de las plantas de caucho. A diferencia de cómo se da el caucho en la naturaleza, que tiene una cierta distancia entre planta y planta y que eso permite el control natural de las plagas, para aumentar la producción se hizo una plantación de los árboles muy seguida y perdieron la plantación por plagas y por hongos y demás. Entonces tuvieron en primer lugar algunas cuestiones de desconocimiento del entorno natural. Por otro lado, esta ciudad, Forlandia, estaba construida a imagen y semejanza de una ciudad americana. Tenía chalets con un estilo arquitectónico como el que se usaba en los suburbios a principios del siglo XX en Estados Unidos, pero no solo era una cuestión del espacio urbano y arquitectónico o de que las calles se llamaran como Palm Street o Palm Avenue. Un chalet en medio de la selva. Era un chalet en el medio de la selva, sino que además lo que Ford esperaba es que también hubiera todo un estilo de vida asociado con este American style of life. Entonces, el estilo de vida norteamericano implicaba, por un lado, que las comidas que se les servían a los obreros eran hamburguesas y productos enlatados y ciertos productos que no tenían nada que ver con la dieta del nordeste brasilero. El feijão. Por el feijão, con el arroz, con otro tipo de verduras. Por otro lado, también había un control muy fuerte sobre las actividades por fuera de la fábrica. Estaba prohibido el alcohol, estaban prohibidos los juegos. Entonces, había también toda una idea de un modelo social asociado a esta nueva ciudad, que es algo que venimos viendo en varias de las utopías y también de las distopías. Es decir,
lo espacial tiene un correlato con lo social. Un determinado espacio da un determinado tipo de sociedad y viceversa. Entonces, en este caso, había un modelo muy claro de cómo iba a ser el espacio urbano, el orden, la limpieza, el tipo de viviendas, pero también había un modelo muy fuerte sobre cuál tenía que ser el comportamiento social. Que, por supuesto, como pasa en todos estos casos, se viola, echa la ley, echa la trampa. Entonces, en el momento en el cual se apagaban las luces de la fábrica, sobre todo los directivos y muchos de los obreros cruzaban a la isla de la Inocencia, en donde tenían prostíbulos, bares y casas de juego. Entonces, en el medio de todas estas controversias entre el modelo que quería imponer Ford desde Estados Unidos y lo que pasaba en el territorio brasilero, en 1930, 2 años después del inicio de la ciudad, hubo una revuelta muy fuerte que se llamó la revuelta de Quebra-Panela, que es como... yo lo traduciría hoy en día casi como cacerolazo, ¿no? Sí. Quebra-panela es como romper las ollas. Y a partir de ahí, por ejemplo, hubo algunos cambios en relación a la alimentación, porque lo que reclamaban los obreros brasileros era que se respetara también no solo la jornada laboral y las mejores condiciones, sino, por ejemplo, que les dieran la comida que querían comer y que no les dieran hamburguesas. Finalmente, la historia de Forlandia es muy corta. A los pocos años, en 1934, se decide levantar toda la producción que nunca había llegado a dar los resultados que se esperaba. Y en 1945, casi unos 10 años después, el nieto ya de Ford vuelve a venderle esa tierra al Estado brasilero. Durante muchos años, la ciudad permanece abandonada, casi en ruinas, completamente... Además es bastante real ver una ciudad en medio de la mata selvática del Amazonas, donde lo que construyes en un mes está tapado Totalmente, te lo come la selva. Se lo come la manigua. Y que aparte hay una cosa también, que es que nunca se pudo llegar a Forlandia por tierra, sino que se llegaba por río. Una de las condiciones para poder sacar la producción masivamente, y por eso la ciudad estaba localizada a origen de un río que se llama Tapajós, es que... la accesibilidad siempre fue muy, muy disminuida y nunca tuvo mayor interés por fuera de la producción de Ford. Entonces permaneció virtualmente olvidada. De hecho, Manaos no tiene vías de acceso terrestres porque se lo come la selva. Solo tiene acceso por aire y por agua, pero claro. No, es imposible construir. Creo que hubo un proyecto y en algún momento se construyó una vía que se la tragó la selva. Se la traga la selva. No hay forma de hacerle mantenimiento a una vía. Es muy costoso hacerle mantenimiento a una vía en medio de la selva amazónica. Sí, y entonces... sumado al abandono y a que no tenía como y la crisis del caucho, ¿no? Porque si mal no recuerdo, tenían protegido el caucho en Brasil porque era uno de los pocos lugares en el mundo donde se producía caucho y alguien se llevó la plantación y la cultivó en otros países. Sí, en Europa. Y devino una crisis del caucho y fue lo que se vino abajo con este proyecto. Y además que se empezó a producir caucho sintético. Esa también claro. fue otra de las explicaciones por las cuales la fábrica no... O sea, la producción no prosperó en primer lugar durante los primeros años porque no se habían hecho bien las plantaciones, pero después se sumó esto de que se habían robado las semillas y se plantaron en distintos países de Europa y que además se empezó a producir en la década del 40 el caucho sintético. Hoy en día... Desde los últimos 10, 15 años, Forlandia volvió a ser ocupada después de esas decenas de pobladores que habían quedado sobreviviendo a lo largo del siglo XX, y hoy en día tiene una población de casi 2.000 personas. Prácticamente no quedan vestigios de lo que fue Forlandia en la década del 30. En primer lugar porque se fueron robando todos los muebles, hubo muchos saqueos, los muebles, los utensilios. Tenía un hospital de primera línea al cual iban a atenderse desde todo Brasil. Digamos, había sido, durante esos pocos años de existencia, tenía un despliegue muy importante arquitectónico y de equipamiento, y en los años de abandono todo eso se perdió. Tarde o temprano también la selva se fue como comiendo un poco las casas. Y los norteamericanos salieron corriendo por los mosquitos, por la malaria, por la fiebre amarilla. Pero bueno, hoy en día la población ha vuelto como a apropiarse de este lugar. Si bien es una población chica, trabajan en el mejoramiento y en el cuidado de muchas de las casas, sobre todo las casas de los que eran los directivos, que estaban en un sector aparte, que habían quedado, que son casas chalets así del estilo americano.
Así que hoy en día Forlandia sigue existiendo, están las ruinas de aquella antigua ciudad industrial y queda este rastro de un proyecto utópico distópico a cargo de probablemente uno de los magnates más importantes a principios del siglo XX en el mundo, un proyecto casi delirante de crear una ciudad de cero a imagen y semejanza del estilo de vida norteamericano en el medio del Amazonas. Y persiguiendo algo que era muy importante para él, era reducir los costos en la producción, básicamente. Era poder tener su propio caucho, sus plantaciones de caucho para reducir los costos de producción en el auto, los mismos autos con los que le pagaba a sus empleados y vendía un modelo de vida muy social en Estados Unidos, y por otro lado estaba intentando construir ciudades bien utópicas. Sí. Así que bueno, Forlandia, hay varios documentales para los que quieran ver, también en internet pueden encontrar. Hay una película del 2008 que es muy interesante, es un documental que cuenta toda esta historia. Hay muchos documentos también y estudios hechos sobre Forlandia, es un caso casi único, diríamos. Tiene un formato para lo que es el siglo XX rarísimo, entre un delirio semiutópico, una materialización y un fracaso rotundo, y hoy en día una ciudad que desde esas ruinas sigue siendo un espacio donde la gente vive. Esta me recuerda al Macondo de Gabriel García Márquez cuando descubría la llegada de todas las empresas bananeras y la producción de un estilo de vida extranjero, en este caso Totalmente. norteamericano, y con la United Fruit Company, claro, en ese caso. y acompañado por otro lado de la población local que intentaba simplemente sobrevivir con los salarios que les ofrecían. Sí, bueno, Forlandia ha inspirado también literatura. De hecho, la cortina que estamos escuchando ahora, que ha acompañado toda esta sección, es de un disco llamado Forlandia, de Jóhann Johansen, y que cuenta, digamos, es un disco instrumental, pero que va como narrando toda esta historia dramática de apogeo y de destrucción de la ciudad. Bueno, otro caso bien muy interesante. Los documentales para verlos y la película. Un buen plan. Bueno, vamos entonces ahora a una pausa breve y volvemos después de la tanda con la sección número 3. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo sabía. ¿Vos sabés? Dale aire a tus ideas. 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 La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. ¿Estás escuchando? La colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.
la que más me gusta, por lo menos a mí, la callejera, y como decía la cortina de la presentación. Porque es la de los vagamundos, como decimos. Esa es la idea de esta sección, como hablar de cuestiones un poco más callejeras, mucho más de la vivencia nuestra, porque no, en las ciudades, como las distintas experiencias que se pueden vivir en ciudades latinoamericanas y que están poco exploradas, esencialmente como una mirada más descontracturada acerca de lo que es la ciudad. Siempre crítico. Bueno, muy bien, estamos acá viajando al Caribe colombiano, 7.000 kilómetros más o menos de distancia. Esto que suena en la cortina es una puya, que es un ritmo caribeño colombiano, muy escuchado durante los carnavales. Y justamente lo que venimos a hablar hoy es del carnaval de Pescadito, poco conocido, poco explorado. Seguramente, esto es una opinión personal, seguramente porque el carnaval de Barranquilla se robó todo el show, ¿no? Se robó todo el protagonismo, porque es más conocido. Inclusive en Colombia el carnaval de Pescadito no es conocido. De hecho, y siendo sincero, lo escuché porque tuvimos que ir allá a Pescadito. Si no, seguramente a esta altura de la vida no conocería qué es el carnaval de Pescadito. Entonces, esa es la idea. Charlar un poco de lo que significa, de lo que es la historia del barrio, la historia del carnaval y su fuerte impronta dentro de la cultura samaria, ¿no? Y su impronta también de identidad cultural que tiene el carnaval de Pescadito, tanto como el fútbol. Entonces, el carnaval de Pescadito, que se lleva a cabo igual que cualquier carnaval en el mundo, 40 días antes de la Semana Santa. Finales de enero, principios de febrero, dependiendo de la fecha, como el carnaval de Brasil, como el carnaval de Uruguay, como el carnaval de Argentina, como todos los carnavales, como el carnaval de Barranquilla. Y este también inicia con algo que se denomina la lectura del bando, ¿no? Que se leen algunas, como una planilla donde se leen algunos punteos que dicen cómo se va a gozar el carnaval, cuáles son las condiciones, que no se puede estar triste, que no se puede estar llorando, sino que hay que estar alegre, hay que estar feliz todo el tiempo, que no hay espacio para arrepentirse, sino que todo es diversión y gozadera. Y un poco contando la historia del carnaval, específicamente de Pescadito, realmente el carnaval entra a Colombia por Pescadito. ¿Por qué? Porque por Pescadito, porque los trenes bananeros llegaban a este sector de Pescadito, el puerto de Santa Marta, y llegaban los barcos bananeros también a esta zona para llevarse el banano, y a través del puerto ingresó el fútbol y el carnaval a Santa Marta, carnaval que venía de las Canarias. Igualmente, como también hubo esclavitud en toda la costa colombiana, la costa caribeña, se mezcló esta cultura afro con esta cultura de Canarias, y se produjo lo que es conocido como el carnaval, que incluye un montón de ritmos colombianos, no solo la puya que está sonando de fondo, sino un montón de ritmos que tiene este carnaval. Que se dieron en esa hibridación entre África y Europa en tierras Exactamente. americanas. De hecho, también se dice que el primer partido de fútbol en Colombia se jugó ahí, en Pescadito, en la famosa cancha de Pescadito, que fue donde nació el Pío Valderrama, también famosa la cancha. Falcao García también nació en Pescadito. Entonces hay una cultura muy rica, muy interesante entre el fútbol y el carnaval, ¿no? Y el puerto y el mar, ¿no? El mar claro. Siempre tiene ese componente místico de... Claro, y bueno, la característica del barrio Pescadito, y siempre que hablamos de Pescadito intentamos hacer como la comparación con La Boca, ¿no? Como un barrio portuario, como un barrio porteño, con características de viviendas de puerto. Entonces, sí, un barrio muy popular también. Claro, un barrio popular, Pescadito. Entonces, bueno, todas estas características se juntaron y produjeron lo que fue el carnaval. De hecho, el carnaval de Barranquilla, o sea, se llevan el carnaval de Pescadito a Barranquilla, y allí se vuelve más famoso el carnaval de Barranquilla. Supondría que una cuestión mucho más mediática, ¿no? Una cuestión que le dio mucha más fuerza en los medios al carnaval de Barranquilla. Y de hecho, de hoy en día
ya casi que convertido en un negocio, ¿no? Es casi como el Carnaval de Río, es un negocio, todo te cobran en Barranquilla. Si bien hay algunas actividades en las calles, generalmente hay que pagar para ir a los lugares, y hasta para disfrazarse y meterse dentro de las comparsas hay que pagar, entonces son cosas como que no se pueden comprender. La mercantilización llega a todos los ámbitos de claro, la vida. Por suerte, Pescadito no ha sucedido eso, pero esperemos que no le suceda, ¿no? Porque también, bueno, es muy importante dentro de la cultura samaria. Igual está un poco relegado dentro de Santa Marta, ¿no? No tiene tanta importancia dentro como yo esperaba que tuviera más importancia dentro de la misma cultura samaria, pero bueno, el Carnaval de Pescadito realmente es una actividad que no le da mucha importancia realmente dentro de la cultura de la ciudad. Pero en el barrio es muy fuerte, es muy importante y así sucede y es todos los años. De hecho hay una calle que es la calle del Carnaval, la esquina de la Alegría, donde se hace el lanzamiento del Carnaval. De hecho tiene un carnaval infantil que tiene menos años, pero bueno, es un carnaval justamente donde los niños también reivindican todas las tradiciones afro y las tradiciones del carnaval, se disfrazan, salen a la calle con sus comparsas a todos los desfiles, también arman sus propios desfiles, sus propios escenarios, sus propias tarimas para presentarse. Y también la calle del Carnaval, no casualmente, es la calle que conecta el puerto, entrando hacia el barrio, donde originalmente estaban todos los bares y los lugares de fiesta y nocturnos, que eran a donde iban los trabajadores portuarios. Entonces hay también un vínculo muy fuerte entre esa calle, que hoy sigue siendo la calle del Carnaval, y la historia de cómo nació Pescadito como un barrio portuario que daba alojamiento y a la vez tomaba la vida de todos estos trabajadores portuarios que pasaban y que iban y venían desde y hacia Santa Marta. Claro, y también es una festividad, es un carnaval muy tradicional, muy popular y muy familiar, ¿no? De hecho, se reúnen en varias casas, que no tuvimos la oportunidad de asistir a un encuentro de estos, pero hacen encuentros en los patios, porque inicialmente el barrio, al tener algunos solares, como los denominan allí, que son patios grandísimos o jardines grandísimos, las casas estaban comunicadas a través de los patios, entonces era como un gran espacio público, entonces la gente lo utilizaba también como espacio de reunión de los vecinos de la manzana, y esto sigue teniendo esa tradición y se sigue usando aún en el carnaval. Si bien ya los patios están divididos y tienen paredes por un tema de seguridad, siguen haciéndose estas reuniones en algunas casas tradicionales y de hecho está muy marcado en el calendario del carnaval, está muy marcado qué días son los encuentros en los patios, qué días son los desfiles en la calle, el desfile de los niños y bueno, el remate que es en la calle del carnaval donde se junta como la fiesta principal del carnaval. Entonces, y también en Santa Marta, como lo charlamos cuando hablamos un poco de Río, hace mucho calor durante el día. A la tarde, cuando cae el sol, se levanta una brisa en esta época de verano muy agradable, entonces toda la gente sale casi en un movimiento coordinado a vivir la calle, a estar en las veredas, a sentarse a tomar una cerveza, los niños salen a jugar, entonces también hay una vida muy fluida entre los patios internos de las casas y la calle como tal, que en el carnaval cobra como su máxima expresión. Y tiene en ese sentido tiene un clima especial porque como Santa Marta está justo en la pata de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, al lado de la montaña, es donde se junta la montaña y el mar. Entonces las corrientes de aire que vienen de la sierra de una u otra manera contrarrestan la humedad del mar. Entonces es un clima bastante agradable nocturno, ¿no? Sobre todo cuando hay días de mucho calor. Inclusive cuando hay días de mucho calor y hay brisa, no se siente la temperatura de 35 grados durante el día. Y hoy en día, además de las comparsas tradicionales y de la música más ligada a esta historia, a este carnaval histórico de Pescadito, también se ha vuelto una fiesta popular en donde se convocan distintos artistas, músicos contemporáneos de Colombia, no solo de Santa Marta, sino de toda Colombia. Entonces hay una fiesta en un sentido amplio en las fechas de carnaval, sí, ¿no? Sí. La gente sale a la calle. Y es como el carnaval uruguayo, ¿no? Tiene muchísimas manifestaciones culturales, no solo las comparsas, el carnaval de niños, tiene un montón de diferentes representaciones afro y del carnaval más europeo de Canarias. Sí, con toda la producción también de trajes y de carrozas, digo, hay toda una producción
visual sobre el carnaval. No son solo sonidos, son muchos colores, los aromas, ¿no? Si uno se transporta a Santa Marta también se imagina comiéndose una rica empanada, tomando una cerveza fresca con ese calor y la brisa veraniega. Es una experiencia muy, muy linda de actual y a la vez que tiene como esta mística histórica ligada al puerto y al fútbol y al carnaval y a todas las expresiones populares que subsisten y que son producto también de estas cosas que pasan en Latinoamérica, esas hibridaciones raras que se dan entre la cultura afro, que todavía es muy importante en la costa colombiana, la cultura europea y ya los propios criollos nacidos ahí. Entonces hay unas fusiones, unos sincretismos bien lindos para ir a vivir hoy en día. Bueno, entonces están cordialmente invitados al Carnaval de Pescadito. Para el próximo verano. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Reivindicar un poco todas estas actividades que de una u otra manera, no diría olvidadas, pero son muy poco exploradas y conocidas. Bueno, entonces para cerrar la sección vamos con una canción de Sistema Solar que se llama Bienvenido. Sistema Solar es un colectivo audiovisual surgido justamente en Santa Marta que mezcla muchos ritmos caribeños y también muchos ritmos urbanos. Se llama Bienvenidos. La gente del sistema, para que sepan. No te escaparás. ¿A dónde te vas a escapar? En la tierra. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. El sistema, para que sepa. Sí, no hay plata en el banco y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. El sistema. Sistema Solar. Sistema Solar, Sistema Solar, Sistema Solar. Nuestra es la manera sistémica que pinta, que se hincha, pincha. Hazte lo que quiera, libera, que espera, frontera no hay. Yo quiero vivir para que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto todo mi modo colombiano. Así lo hago a mi modo, me godo de todo, con todo viajando para arriba como la polo. Como el Apolo. Como el Apolo de polo a polo. Como el Apolo. Como el Apolo de polo a polo. Bienvenidos al concierto musical con el estéreo video láser más popular del mundo, el preferido por todo el círculo social. Por eso, donde suena, el patero es todo. Eva, ¿cómo es que dice? Sistema Solar. Hay que vivir. Sistema Solar. Se quedó. Sistema Solar. Hay que vivir. Sistema Solar. Se quedó. Sistema Solar. Sistema Solar. Sistema Solar. Hay que vivir. Sistema Solar. Sistema Solar. Ciudades Rebeldes. Ciudades Rebeldes. Isso existe,
esa rebeldía. Ciudades rebeldes. La policía ha desalojado y controla ya la plaza de Taksim en una operación sorpresa llevada a cabo en las primeras horas de la mañana. Cañones de agua y gases lacrimógenos contra piedras y cócteles Molotov con los que han respondido los manifestantes. Estambul ha sido un día más escenario de enfrentamientos entre la policía y los que protestan contra el gobierno de Erdogan en la plaza de Taksim. Recep Tayyip Erdogan ha comparecido en el Parlamento en su intervención rutinaria de los martes, asegurando que la reivindicación medioambiental originaria se ha mezclado con intereses de otros poderes. Ha ofrecido escuchar a los manifestantes, a pesar de la rama de olivo tendida por su ejecutivo horas antes, que aseguró que se reuniría con representantes de Taksim. Estos han asegurado no haber recibido ninguna invitación. La policía ha entrado con blindados en la plaza con la excusa de limpiar de carteles y anuncios, así como de barricadas, la ya emblemática plaza, y ha terminado por controlar los accesos. Anoche se registraron enfrentamientos esporádicos en las calles de Estambul. El movimiento retiró el lunes su demanda de dimisión de todos los responsables de la represión policial, pero se mantiene firme en su reivindicación de que se anule el proyecto de remodelación del Parque Gezi de la plaza Taksim, el origen de la oleada de manifestaciones antigubernamentales. También se registraron incidentes aislados en Ankara. Hasta ahora, en 2 semanas de protestas, se han producido 5.000 heridos y 4 muertos. Bueno, el audio que escuchábamos es de Euronews, un canal informativo europeo que durante mayo y junio de 2013 estuvo transmitiendo esto que transmitió todo el mundo. La repercusión de Estambul estaba en las tapas de todos los diarios, en los noticieros. Fue una ocupación quizás mucho más violenta de las que venimos charlando, como charlamos en el programa anterior sobre el 15M en Madrid o el Ocupa Estelita de Recife. Tuvo un origen bastante similar. Estamos viendo cómo en los últimos 5 o 10 años se dan estos modelos bastante parecidos de salir a la calle y de ocupar un espacio público por alguna reivindicación particular, pero que después pone en juego un montón de reivindicaciones muchísimo más de fondo y más estructurales. En el caso de Estambul, el 28 de mayo de 2013, lo que pasó fue que un grupo de unos 50 ecologistas se movilizaron contra la transformación de un parque, de este parque Gezi, que hace parte de la Plaza Taksim en Estambul, en un centro comercial. Sí, prototipo de las transformaciones mercantilistas del espacio urbano. Pasar de un parque, un espacio público, a un centro comercial, un desarrollo inmobiliario. Esta manifestación original fue reprimida y automáticamente, y como en otros casos que hemos visto, con mucha presencia de las redes sociales, de la difusión en redes sociales, el efecto inmediato fue que se multiplicó la adhesión, no solo dentro de Taksim, sino en otras ciudades de Turquía en muy pocas semanas. Empezaron a haber manifestaciones, con lo cual esa reivindicación originaria de no queremos un centro comercial en donde hoy tenemos un parque o un espacio público, pronto se transformó en una demanda sobre una democracia opresiva, limitante, violenta, de corte religioso, frente a una sociedad que reclama la posibilidad de expresarse libremente, de hacer uso del espacio público, de tener determinados rituales y culturas. Entonces, lo que se destapó con Taksim fue un gobierno altamente autoritario y opresor en el medio de un mundo que reclama otras democracias más participativas, más abiertas a lo que a ciudadanos que se expresan y que tienen sus propias ideas sobre cómo las ciudades y las sociedades tienen que ser. El estallido de la Plaza Taksim, además de
de la importancia que tuvo por las reivindicaciones, también fue ampliamente difundido por el nivel de virulencia, por la violencia estatal que se desplegó. Esto que escuchábamos en los audios de represión, con gases lacrimógenos, con balas de goma, 5 muertos. Este audio que escuchamos es de 2 semanas después de la ocupación original. Ya había 5 muertos, 5.000 heridos. Digamos, las cifras son escalofriantes si uno piensa que en realidad lo que se estaba poniendo en juego era una manifestación por otro modelo de ciudad y por otro modelo de gobierno. Sí, de todas maneras también fue un momento crítico político turco, ¿no? Es decir, ese fue la gota que rebasó el vaso como en el caso brasilero, pero venía de un malestar social y político muy fuerte y que terminó, y de hecho los medios de comunicación también, digamos, los más amarillistas lo vendieron como una situación de alerta roja en Turquía, pero como una situación, digamos, de movimiento social muy fuerte y muy violento, ¿no? Es decir, como la sociedad estaba siendo violenta o se estaba manifestando de manera violenta. Entonces yo creo que los medios también jugaron un papel importante, sobre todo en estigmatizar mucho los movimientos en Turquía. Sí, y el propio gobierno también, digamos, un presidente que lo que hizo ante todo fue desestimar el movimiento, desestimar los reclamos, hablar de que los manifestantes en realidad eran terroristas, eran gente violenta que no representaban al resto de la sociedad. Entonces, si bien, digamos, no hubo un diálogo franco y abierto con las autoridades en ese momento, sino todo lo contrario. Fue una represión y una violencia de Estado franca y abierta. Vamos a escuchar ahora otro audio también de Euronews sobre un poco con las voces de estos manifestantes. Las palabras de Erdogan ya han tenido eco en la plaza Taksim de Estambul. Con pancartas que piden justicia, muchos de los allí congregados no tienen intención de esperar hasta los próximos comicios para seguir demostrando su oposición al autoritarismo del primer ministro. Erdogan dice que la respuesta debe ser dada en las urnas, pero las urnas solo servirían para justificar lo que está haciendo ahora. Tendríamos que romper las urnas, boicotear las elecciones y permanecer en las calles. Quiero que estas protestas continúen hasta las elecciones. Este movimiento, que empezó siendo ecologista, se ha convertido ahora en una protesta pública. Seguiremos apoyando esta protesta todo lo que podamos. Pero sería perfecto si acabara en un proceso democrático como unas elecciones, asegura esta chica. Ante el impacto mediático de los manifestantes en Taksim, el partido en el poder ha organizado un recibimiento multitudinario a Erdogan en el aeropuerto de Ankara. El AKP pretende significar así el mayoritario apoyo del pueblo turco a su líder. Bueno, como comentábamos antes, muy rápidamente se pasó de esta idea original del movimiento ecologista o de una manifestación basada en el cuidado de un espacio público a una demanda por democracia, como podríamos haber visto en el último programa en Madrid, democracia real. En este caso, el hashtag, estas palabritas que unifican a la gente a través de Twitter, fue Occupy Gezi. Ocupar Gezi, ocupá Gezi. Y a partir desde ese momento hasta ahora ha quedado como un símbolo de la unión, no solo dentro de Turquía, sino a lo largo de todo el mundo. Se han producido muchos documentales, literatura sobre el caso, ha habido apoyos desde todo el mundo, y de alguna manera también, en el contexto que venimos hablando de la última década, repercute y vuelve a poner en juego esta idea de que lo que se ocupa es el espacio público, de que la ciudad es el lugar político y es el lugar de lo colectivo y es el lugar desde el cual manifestarse. Entonces, a la hora de pedir por procesos más participativos, por democracias más profundas y más comprometidas con los reales intereses de los ciudadanos, es el espacio público el escenario de las protestas, y no es una manifestación puntual, sino que son ocupaciones que duran días, semanas, meses, y que requieren un proceso de organización pocas veces visto a lo largo de la historia, de organización de los ciudadanos, de montaje de campamentos. Esto también lo vimos en Gezi, al igual que en Madrid.
A pesar de la represión y todo, hubo una organización ciudadana que permitió que la ocupación durara prácticamente un mes y que además se expandiera a otras ciudades. Taksim también queda como en esta historia de las ciudades rebeldes. Queda en la historia como lo fue la Comuna de París, como lo fue el mismo Cúpula Estelita, como lo fue el mismo Movimiento de Madrid. Sí. Son movimientos reivindicatorios que de una u otra manera, si bien son muy violentos y en un primer momento generan mucha desestabilidad en todo sentido, quedan en la historia de movimientos que reivindicaron una exigencia social. Sí, y quizás por lo violento de la respuesta estatal, Taksim creo que también queda en el imaginario de las ciudades rebeldes como un grito realmente fuerte de reivindicación del aguante de esta ciudadanía insurgente y del hartazgo que están produciendo en muchos sentidos la vida en las ciudades contemporáneas. Así que bueno, Taksim es otra de estas ciudades rebeldes en torno a esta idea de occupy o de ocupar los espacios públicos. Para cerrar el programa de hoy nos vamos a ir con el Derlesi, que es un tema tradicional de la zona balcánica. En este caso es un tema tradicional para la llegada de la primavera. En este caso es una versión de Goran Bregovic, que muchos por ahí lo hayan familiar de películas como la música de las películas de Emir Kusturica. Así que nos vamos a despedir con estos sonidos balcánicos y nos encontramos la semana que viene en el próximo programa. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Buena Nico. semana. Chao. Buena semana.